Que en mi equipo hemos propuesto que el Sol es el pináculo definitivo del diseño de telescopios. Volar a 1000 unidades astronómicas es un verdadero dolor, porque va a tomar mucho tiempo hacerlo. Entonces, una forma más práctica de lograrlo podría ser usar la Tierra. Ahora bien, la Tierra no tiene ni cerca la suficiente gravedad como para crear una lente gravitacional sustancial, pero tiene una atmósfera. Y la atmósfera refracta la luz, es decir, la dobla. Cada vez que vemos un atardecer, justo cuando el sol se pone por debajo del horizonte, en realidad ya está debajo del horizonte. En un atardecer, la luz se dobla a través de la atmósfera. En realidad, ya está medio grado por debajo, y lo que se ve es esa curvatura del camino de la luz. Sin embargo, se sabe que el cerebro lo interpreta como si la luz siguiera una línea recta. Hay que aprovechar esa flexión. Siempre que haya flexión, habrá un telescopio. Por eso le propusimos a mi equipo que se podría usar esta refracción para crear un telescopio del tamaño de la Tierra. Eso es el terrascopio. Hiciste un gran video hablando sobre eso. Sí, ese mismo. ¿Y tú has escrito algún artículo sobre el terrascopio, David? Sí. A veces me confundo un poco, porque he escuchado sobre un telescopio del tamaño de la Tierra, llamado el telescopio del horizonte de sucesos, que ha tomado una imagen del centro de nuestro agujero negro. Es muy impresionante. Antes le tomó unas fotos a la galaxia elíptica M87, un agujero negro supermasivo cercano. Esas imágenes fueron interferométricas. Se tomaron de telescopios pequeños dispersos por la Tierra y combinaron las trayectorias de luz juntas, de manera interferométrica, para crear efectivamente una resolución angular del tamaño de la Tierra. Los telescopios siempre tienen dos propiedades. Una es la resolución angular, que es qué tan pequeño es el objeto que puedes ver en la superficie, y la segunda es la magnificación, que es qué tan brillante se vuelve ese objeto en comparación con un ojo o algún objeto pequeño. Lo que hizo el telescopio del horizonte de eventos fue intercambiar la magnificación o aumento por la resolución angular. Se quería obtener una alta resolución angular, pero este no tiene mucho poder de recolección de fotones, ya que cada telescopio individualmente es muy pequeño. El telescopio es diferente porque recoge luz con un cubo de luz, que es esencialmente del tamaño de la Tierra. Y eso podría brindarte ambos beneficios. No solo la alta resolución angular que te promete una gran apertura, sino que también la recolección de muchos fotones. Se puede detectar una luz muy de lejos de los bordes más exteriores del universo. Ahora bien, lo cierto es que nosotros proponemos esto como una posible manera tecnológica de alcanzar los objetivos extremadamente ambiciosos que tenemos en la astronomía. Espero que termine funcionando. Sin embargo, este sistema es muy difícil de probar porque para hacerlo hay que volar a los diferentes puntos de enfoque. Y los puntos de enfoque están más allá de la Luna. Teniendo esto en cuenta, se necesita a alguien que esté dispuesto a volar más allá de la Luna y a enganchar un telescopio experimental de manera económica. Si esto estuviera en la órbita terrestre baja, sería más fácil. Se podría acoplar un cubo de asiento al próximo cohete Falcon 9, por poner un ejemplo. Eso podría llegar a costar unas pocas decenas de miles de dólares, quizás $100,000. Pero básicamente no hay nadie que vuele tan lejos, excepto para misiones a medida, como una misión que va a Marte. Estas misiones no suelen tener mucho margen ni carga adicional que estén dispuestos a llevar para experimentos radicales, y ese ha sido el problema. En teoría, debería funcionar de maravilla, pero es una idea muy difícil de probar de manera experimental. ¿Puedes elaborar este punto de enfoque? Se obtiene alrededor de medio grado de curvatura de la atmósfera terrestre cuando miras el Sol en el horizonte, y se obtiene hasta 2 veces más si estás fuera de la atmósfera del planeta porque la estrella está medio doblada hacia nosotros en el horizonte, y medio grado de regreso hacia el otro lado. La curva que se obtiene es aproximadamente de 1 grado. Hay que tomar el radio de la Tierra, que es de aproximadamente 7,000 kilómetros, y hacer la función arctan. De este modo, se termina con una distancia que es de casi 2/3 del sistema Tierra-Luna. El problema con ese punto focal interno es que no es útil porque la trayectoria del rayo de luz tuvo que rozar la superficie de la Tierra. Esta pasa a través de las nubes, atraviesa toda la atmósfera densa y sufre mucha extinción en el camino. A mayor altitud hay menos extinción. De hecho, si se puede subir por encima de las nubes, eso es aún mejor, porque las nubes obviamente serán una complicación para hacer cualquier cosa óptica. El problema con eso es que la atmósfera, al ser más delgada a mayor altitud, dobla menos la luz y eso empuja el punto focal hacia afuera. El punto focal más útil está a unas 3 o 4 veces la distancia de separación entre la Tierra y la Luna. Ese es uno de los puntos de Lagrange. Existe una órbita estable, que es la órbita estable más externa que podría haber alrededor de la Tierra. Bueno, entonces,
Se podría decir que la atmósfera afecta negativamente la señal. Sí, a través de la absorción de luz. Es posible reconstruir eso, eliminando el ruido, por ejemplo. Solo es cuestión de intensidad. No depende de nada más. Es posible reconstruirlo, y eso es lo que hacemos. Existe una tecnología llamada óptica adaptativa que puede corregir lo que se llama errores de frente de onda que ocurren a través de la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra es turbulenta. No hay un solo plano de aire con la misma densidad. Hay todo tipo de ondulaciones y corrientes en el aire. Cada capa curva la luz de maneras ligeramente diferentes. La luz sigue un camino algo serpenteante en su trayecto hacia abajo. Lo que eso significa es que dos rayos de luz que viajan con separaciones espaciales ligeramente diferentes entre sí llegarán al detector en momentos distintos, porque uno quizás siga un camino más o menos recto, y el otro zigzaguee un poco más antes de llegar. De este modo, habrá una fuente de luz incoherente. Cuando se intenta hacer una construcción de imágenes, se espera que haya una fuente de luz coherente. Un camino recto hace que la luz viaje más rápido, mientras que en uno ondulado, la luz tarda más, y el espejo se deforma. De este modo, hay que doblar el espejo recto hacia abajo para crear una distancia de recorrido de luz equivalente. El espejo en sí tiene como pequeños elementos. En realidad, se podría decir que está compuesto por miles de pequeños elementos, y parece que fuera líquido porque se puede manipular en tiempo real. Se escanea la atmósfera con un rayo láser para detectar las deformaciones en la atmósfera y hacer correcciones en el espejo para compensarlas. Eso es asombroso. Y creo que se podría hacer algo así para el telescopio. Es más barato y más fácil ir por encima de la atmósfera y simplemente volar hacia afuera. Creo que sí. Eso es algo muy desafiante de hacer. Normalmente, cuando se hace óptica adaptativa, se mira directamente hacia arriba, por así decirlo. Casi nunca se hacen observaciones astronómicas hacia el horizonte, porque eso significaría mirar a través de más atmósfera. Si se mira hacia arriba, se ve la porción más delgada de la atmósfera. Pero a medida que nos acercamos al horizonte, aumenta lo que se conoce como la masa de aire, es decir, la cantidad de aire que hay que atravesar. Así que aquí es como el peor de los casos porque estás atravesando toda la atmósfera de ida y vuelta con un telescopio. Entonces necesitarías un sistema de óptica adaptativa muy impresionante para corregir eso. Así que sí, diría que es probablemente más sencillo, al menos como prueba de principio, solo probarlo teniendo algún satélite que esté en una órbita mucho más amplia.